Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias a quienes están conectados ya el día de hoy por estar aquí en esta sesión de IACOP Lab. Vamos a dar inicio en un par de minuticos mientras terminamos de recibir a otros participantes. Entonces, por favor, regálenos un minutico, 5 minuticos más y volvemos con ustedes. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Buenas tardes para todos. Oficialmente damos inicio a esta sesión de IACOP Lab, donde continuaremos construyendo las bases para implementar la inteligencia artificial en el sector cooperativo. Este proceso pues, nos lleva a entender cómo aplicar la inteligencia artificial de forma estratégica, práctica y alineada con los valores del cooperativismo. En el día de hoy estaremos hablando puntualmente del comportamiento inteligente a la métrica cooperativa en nuestra segunda sesión, para lo cual nos acompaña el ingeniero John Sousa, a quien quiero dar nuevamente la bienvenida en este espacio. Buenas tardes, ingeniero John. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Bueno, Muy bien. Qué bueno que podamos retomar este ejercicio y pues el propósito es que arranquemos a revisar muy detalladamente la etapa 2 de IACOP Lab, de la teoría a la métrica cooperativa. Claro que sí, gracias, ingeniero John. De mi parte me presento, a quienes no me conocen, Paula Muñoz. En este caso, pues estaré acompañándolos y acompañando al ingeniero en todas las inquietudes en este recorrido por esta etapa y pues para que en conjunto entendamos y construyamos hacia el futuro. Entonces, ingeniero John, retomando esta conversación, en la etapa 1 entendíamos dónde aplicar la IA a nuestra cooperativa, pero ahora viene lo que más nos ha intrigado. ¿Cómo debemos comportarnos de cara al algoritmo? Porque el sector cooperativo, pues, no podemos medir el éxito solamente con precisión técnica. Exactamente, Paula. Tal como vemos en el slide, debemos construir un comportamiento inteligente. Queremos pasar de la teoría a la práctica cooperativa. Y de nuevo debemos preguntarnos si no es que la IA nos transformará, sino cómo la apropiamos desde nuestros principios completamente cooperativos. Porque IACOP Lab, que trata de desarrollar todo el ejercicio de la inteligencia artificial aplicada al laboratorio de las cooperativas, no es simplemente una receta para ir administrando el modelo de inteligencia artificial, sino que es todo un marco para que lo podamos aplicar dentro del sector cooperativo. Y cuando empezamos a hacer esa interpretación de la inteligencia artificial en nuestro sector cooperativo, tenemos que irnos, obviamente, a entender la dualidad que hay en una entidad cooperativa tradicional, en una entidad cooperativa que lleva mucho tiempo atendiendo a sus asociados. Está el ejercicio económico, en donde tenemos que tener una eficiencia económica, en donde tenemos que tener, obviamente, no un ánimo de pérdida, pero sí un ánimo de generar riqueza para nuestro asociado. Y por el otro lado está la dimensión social, en donde está todo ese ejercicio de fortalecimiento de la equidad, de la responsabilidad, de la democracia. Esa dualidad debemos enfocarla siempre para poder llegar a tener una verdadera metodología que le aporte a nuestro sector cooperativo. Okay. Entonces, recordemos los cinco pasos de la metodología que estamos proponiendo. El primer paso, que ya lo vimos en la sesión anterior, tiene que ver con identificar dónde y por qué. ¿Dónde vamos a aplicar esa solución con inteligencia artificial? ¿Por qué la vamos a aplicar? Que es lo que denominamos el proceso cooperativo. Hoy nos vamos a concentrar en definir cómo va a ser ese comportamiento inteligente, ¿cierto? Debemos definir cómo va a actuar esa inteligencia artificial, qué tipo de comportamiento queremos darle. Luego, en las siguientes sesiones estaremos trabajando sobre el talento, la ética y la gobernanza, la tecnología de la IA y la implementación. Hoy nos concentraremos entonces en el comportamiento inteligente. De acuerdo, ingeniero John. Bueno, hasta donde recuerdo y a quienes nos acompañaron en la sesión anterior, hablamos de la etapa 1. Ahí definimos todo el modelo estratégico, establecimos el proceso sobre el cual aplicaríamos nuestra solución con IA. Y ahora entonces entraríamos a la etapa 2. Así que, por favor, Inge, explícanos claramente qué sería el comportamiento inteligente para IACOP Lab. Como tú dices, ya definimos
un proceso en donde vamos a tener una orientación estratégica y un proceso específico. Entonces vamos a buscar el mejor servicio de auxilios para entidades cooperativas. Y vamos a colocar eso en el proceso de otorgamiento de auxilios educativos. Entonces esa es como nuestra primera etapa. Ahora lo que pretendemos es pasar a determinar cómo va a actuar esa inteligencia artificial, que es lo que llamamos el comportamiento inteligente. Entonces, el comportamiento inteligente, como lo dice aquí nuestro slide, es la capacidad de comprender las interrelaciones de los datos para orientar la acción hacia una meta deseada, imitando tareas intelectuales. Entonces, no es solo que se procesen los datos, sino que además se identifiquen los patrones, se pueda predecir, se pueda recomendar, pero además se pueda aprender. Lo importante de ese comportamiento es que debe alinearse con los principios cooperativos. Es decir, Inge, que aquí no solamente hablamos que la IA sea lista, sino que esté lista claramente a nuestra manera. Exacto. No es solo que sea inteligente, sino que la inteligencia se aplique de manera adecuada. Entonces, pasemos a un ejercicio que llamamos un comportamiento inteligente exitoso. Entonces, estamos hablando de una cooperativa de ahorro y crédito que trabajó con nosotros en Guatemala y su problema era ofrecer productos financieros que estuvieran personalizados a la comunidad que ellos atienden. ¿Qué debía hacer ese comportamiento inteligente? No solo ofrecer el producto financiero con el tema personalizado, sino identificar los asociados que pudieran usar ese producto financiero. En ese caso, un crédito educativo basado en el historial de transacciones y el perfil demográfico. Es decir, personas que realmente necesitaran ese producto. Y aquí es donde entonces empezamos a trabajar sobre nuestras dos decisiones de esta etapa. El comportamiento inteligente básicamente debe llevarnos a el saber qué medir y el saber dónde operar. Entonces tenemos una primera ejercicio que lo llamamos la brújula, en donde establecemos las métricas de desempeño, en donde tenemos que definir si la inteligencia artificial lo está haciendo bien, si está midiendo bien, si tiene un buen impacto, si está cumpliendo con los principios, y una segunda decisión en donde tenemos que determinar cuáles son los datos con que vamos a trabajar, en qué región vamos a trabajar, qué límites vamos a trabajar, qué límites vamos a establecer. En el sector cooperativo, pues no nos sirve simplemente colocar el mismo esquema de métricas tradicionales, ¿sí? Porque el enfoque tradicional básicamente es el ROI, cuál es la oportunidad que voy a lograr de utilidad. Pero en la realidad cooperativa tendríamos tres elementos importantes. El primero, la parte técnica, que cumpla realmente la misión que queremos hacer con ese ejercicio técnico, que realmente le apunte al negocio y finalmente que realmente nos esté atendiendo lo que es la misión cooperativa. Ok, Inge. Bueno, aquí vemos el trípode de evaluación que sostiene el proyecto. Explícanos, por favor, mejor qué es este trípode, a qué corresponden estas etapas. Bueno, como veníamos hablando, entonces tenemos una cosa que llamamos las métricas técnicas, que más adelante lo vamos a establecer como el cerebro. ¿Listos? Okay. Entonces queremos tener un cerebro en donde las métricas se basen en el algoritmo adecuado. Entonces, que la precisión en el otorgamiento de ese crédito educativo que hablamos anteriormente sea del 95%, del 90%, ¿cierto? Luego hablamos de las métricas de emisiones, es el corazón cooperativo, que realmente sea justo, sea inclusivo, sea democrático, cumpla los principios cooperativos. Y finalmente, las métricas del negocio, pues que sea eficiente, que sea efectivo, que tenga rentabilidad. Ese es el ejercicio principal de este trípode de evaluación. Entonces, si lo miramos, tenemos unas métricas técnicas. Por ejemplo, si acierta más de lo que falla. Es decir, queremos que el 0.85% de las veces esté acertando el algoritmo. Eso es una medida que llamaríamos una métrica técnica. Tendríamos una medida del negocio, entonces, en donde nos impacte realmente el ROI. Entonces, podemos decir que el tiempo de respuesta queremos reducirlo de 5 días a 2 días, de 2 días a 5 minutos, de 5 minutos a 30 segundos. Entonces, esa es una métrica como tal del negocio. Y tenemos las métricas de la misión.
Es decir, si realmente, por ejemplo, está aprobando créditos de tanto para hombres como para mujeres de la misma manera, para jóvenes como adultos que cumplen las condiciones de la misma manera. Eso es lo que nosotros llamamos hoy en día la matriz de evaluación tridimensional. Ok, Inge, bueno, y aquí vemos lo que nos estabas diciendo un poco del trípode. Entonces, acá empezando con el cerebro. El cerebro nos dice evaluando el rigor algorítmico con métricas técnicas. Vemos aquí como unas pequeñas condiciones, precisión, especificidad, sensibilidad y todo lo que nos decías de la curva como tal y a qué debemos como apuntarle como tal para el modelo predictivo. Entonces, siguiendo con esto, el tema de la billetera que también lo veíamos en el trípode, en la billetera que para nosotros sería cuantificar el impacto con métricas de negocio, como tal, mirar la velocidad operativa, la eficiencia autónoma, un tema de protección de activos y el tema que indicabas del retorno financiero. Luego tendríamos el corazón, que básicamente el corazón es quien protege nuestra identidad con métricas de emisión en sí. Entonces aquí ya tenemos prioridad de género, paridad geográfica, inclusión financiera, participación y satisfacción. Sin embargo, pues veo que tal como lo indicas, el corazón básicamente es donde nosotros podemos entrar a diferenciar o tipificar como tal hacia dónde queremos que apunte nuestra innovación de cara pues a lo que queremos medir. No sé aquí, Inge, en este último cuadrito que dice inclusión financiera, es decir, que la IA puede llegar a discriminar o cuál es el motor realmente para que la IA no tenga como esos sesgos. Sí, entonces me voy a volver a lo que tú has mencionado ahora. Entonces el corazón pretende que tengamos unas métricas, es decir, unos indicadores, unas medidas que defiendan nuestra identidad cooperativa. Entonces pensamos en la que tú hablabas, inclusión financiera. Entonces, que la idea es que nuestros asociados, de acuerdo al ejercicio que se está haciendo, pues también puedan ser vinculados así no tengan historial bancario. ¿Sí? No vamos a discriminar al que no tenga historial bancario, estamos pensando en una cooperativa agraria, en una cooperativa que está en la zona rural, pues si nosotros lo que construimos es una métrica donde simplemente van a participar las personas que estén bancarizadas, pues estamos discriminando, ¿sí? Y lo importante de esto es que logremos que esas métricas no discriminen a nuestros asociados. Pensemos en la paridad geográfica, que las personas de la ciudad como tanto de la zona rural puedan participar directamente en esa inclusión, ¿cierto? Eso nos permite seguir manteniendo la identidad cooperativa. Y me devuelvo a las anteriores. El ejercicio de negocio. Obviamente, como decía ahora, pues estas no son entidades sin ánimo de lucro, pero no son entidades con ánimo de pérdida. Entonces, lo más importante eso es que también, si nosotros vamos a determinar que vamos a crear una inteligencia artificial para que nos ayude a manejar el fraude, pues que realmente esté protegiendo en un porcentaje adecuado las posibilidades de fraude que se presentan. ¿Sí? Buenísimo, sí, de acuerdo. Algo se sale por acá, pero ya. Por ejemplo, en el ejercicio de la velocidad de respuesta, eso también tiene que ver con la billetera, es decir, con el negocio, que realmente deje rentabilidad. Entonces, que si pase de 5 días a 2 días es algo supremamente importante. Y las métricas ya técnicas, lo que ya le aplica a la inteligencia artificial como inteligencia artificial, un ejercicio de sensibilidad, que hayan riesgos, ¿cierto? Que los riesgos estén completamente medidos, de tal manera que yo pueda determinar si estoy haciendo un score de crédito inteligente, que entre el 90 y el 100% realmente el score inteligente pueda aprobar los créditos, pero entre el 90 y el 80 haya una zona en donde tenga que participar el ser humano y puedan complementar todas esas capacidades. Ese es como el ejercicio de esos 3 elementos. El tema del cerebro, que son las métricas de negocio, y el corazón, que son las métricas de la misión. Sí. Y entonces, digamos que lo que buscamos es que con ellas se tenga un radar ético, porque sin ellas la IA puede traicionar los valores del sector cooperativo. Inge, y en esta segunda decisión que nos mencionabas, ¿aparece en este slide o cuál sería el alcance y cómo estaríamos construyendo o mapeando esos datos? Bueno, ya terminamos la primera decisión, que es la que tiene que ver con las métricas que le vamos a desarrollar a la inteligencia artificial, lo que nos tiene que cubrir. Y ahora vamos a pasar a lo que tú dices, esa segunda decisión, en donde tenemos que definir el alcance, ¿cierto?
Y yo puedo definir el alcance, como tú dices en esta diapositiva, con identificar la identidad, el gobierno, la perspectiva, la gestión asociativa, la gestión empresarial y tratar de construir todos estos ejercicios. Pero realmente lo que nosotros necesitamos determinar es un alcance estratégico, ¿sí? Y definir unos límites estratégicos. Esos límites estratégicos los definimos con 3 pasos relativamente sencillos. Primero, un alcance inicial. O sea, yo no puedo pretender crear una inteligencia artificial para asignar auxilios educativos para todas las comunidades. Tengo que definir un primer alcance inicial. Ese alcance inicial también nos tiene que determinar cuáles son los datos con los que contamos, cuál es la información con la que contamos. Y posteriormente tengo que definir un plan de expansión que me permita lentamente, pero con paso firme, ir creciendo esa solución. Entonces, Inge, haciendo una pausa. Primero, definimos el producto para reducir la mayor parte de riesgo, ¿sí? Luego, revisamos que los datos sean completos, oportunos, relevantes y que todo el tema de data esté ok. Y finalmente, con ese aprendizaje obtenido, escalamos la solución a otro tipo de criterios ya territoriales y bueno, de todos los que nos acabaste de mencionar para ya que el alcance nos quede completo, ¿sí? ¿Es así? Exactamente. Entonces, mira, un alcance inicial. Quiero asignar auxilios para el auxilio educativo para hijos de asociados. Estoy limitándolo en un ámbito que yo pueda controlar. ¿Listos? Posteriormente miro si tengo la historia de los últimos 2 años, 3 años de cómo he asignado esos auxilios educativos a los asociados. Les voy y miro esos datos, identifico si esos datos están, si están completos, si son oportunos, si están consistentes y si son relevantes. Porque todo esto se centra en datos. Y luego entonces empiezo a definir la expansión. Entonces ya tengo el auxilio educativo para hijos. Ahora entonces voy a ir al auxilio educativo de asociados. Después paso al auxilio por defunción. Y así sucesivamente voy creando toda esa expansión gradual que queremos definir. Inge, pero aquí en este engranaje que estabas haciendo, primero es el alcance. ¿Cómo definimos el alcance inicial? Mira, en la fase 1 dijimos, vamos a aplicar una inteligencia artificial para el ejercicio de asignación de crédito, hipotecas, créditos empresariales, todo eso, ¿cierto? Lo que hacemos en la fase 2, ¿cierto? Es empezar a definir muy bien específicamente a dónde vamos a llegar. En este caso estamos diciendo créditos de consumo hasta $5,000. Que el segmento de asociados sea mayor a 1 año de antigüedad, que tengamos los datos históricos internos de sus transacciones, de sus créditos, de sus ahorros. Y pues que por ahora no sea autónomo, que simplemente le da la recomendación al analista de que sí es buen sujeto de crédito, de que sí le puede asignar el crédito. Entonces mira que ahí estamos definiendo esa fase 1, ese primer alcance muy limitado para que lo podamos controlar adecuadamente. De acuerdo. Pues ahí avanzamos pequeño y luego cuando aprendemos empezamos a crecer. ¿Qué es lo que vemos acá? Justamente la escalera de expansión gradual. Exacto. Okay. Entonces en esa escalera de expansión, tú lo que ves es, bueno, vamos a ir con $5,000 en el crédito de consumo en los primeros 6 meses. Luego que eso ya lo aprendamos a manejar, ponemos un semaforito en verde en donde nos está cumpliendo los indicadores, las métricas que definimos, que la precisión sea mayor al 80%, que la satisfacción esté mayor al 70%. Una vez cumplamos esas métricas, pasamos al siguiente escalón. Decimos, bueno, vamos a pasar a otro crédito, pero ya de $10,000, y ahora va a ser urbano ampliado, ¿cierto? Va a ser zonas urbanas, pero zonas cercanas a la parte urbana. Entre los primeros 12 meses también le definimos una precisión, mejoramos los tiempos y pasamos al siguiente escalón. En este caso incluimos la zona rural y la zona urbana, ¿cierto? Y además de eso, pues podemos ir creciendo en toda la expansión del proceso. Y eso es lo que pretendemos hacer dentro de ese alcance controlado. Es decir, dije que acá empezamos pequeño, aprendemos y solo crecemos si las métricas verdes que indicaste nos lo permiten. Totalmente claro. Pero Inge, sobre esto tenemos un ejemplo práctico que podamos contarle aquí a las personas que nos acompañan para aclarar un poquito mejor el ejercicio. Sí, mira, digamos que ya siendo un poco más específicos en el ejemplo que traíamos,
Tenemos que el producto va a ser solo créditos de consumo hasta $5.000. Entonces, mira que es muy importante definir ese alcance inicial, porque lo podemos controlar el riesgo, podemos manejar el proceso. La zona geográfica solamente la oficina principal, ¿sí? O solamente la oficina del norte. Entonces, donde además tengamos buenos datos, porque eso es muy importante. Si nosotros tenemos una buena colección de datos, pues esto va a ser muchísimo más preciso. Y en la autonomía que le estamos definiendo es que es solamente una recomendación, ¿sí? No vamos a tomar decisiones de tajo con esta herramienta en su primera instancia. Simplemente lo que vamos a hacer por ahora es recomendar. Ok. ¿Ok? Bueno, Inge, y acá en este slide que tenemos como tal, de la teoría a la práctica, el kit del ingeniero. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá cuando una plataforma de evaluación de comportamiento inteligente? ¿Qué queremos mostrar acá? ¿Qué nos están presentando el día de hoy? Pues mira, como decimos en todo nuestro quehacer diario de Jacob Lab, la idea es que esto no sea un documento, o sea, pues un documento, pues ahí está, queda escrito y queda estático. Lo que queremos es entregar herramientas que nos permitan ir viendo cómo podemos ir ejecutando la metodología, ¿cierto? Y para este caso, pues específicamente, estamos entregando un centro de comando, llamémoslo así, con 8 instrumentos que cada una de las entidades cooperativas va a poder ir diligenciando para ir estableciendo en su iniciativa de inteligencia artificial cómo la puede ir, por un lado, midiendo y por el otro lado, definiendo el alcance. Esta herramienta consta de estos 8 instrumentos, una matriz en donde a esa iniciativa de inteligencia artificial le vamos a poder definir métricas técnicas, lo que hablamos ahora, que si cumpla el error, que haya una validez superior al 80%, etcétera, etcétera. Un tablero de negocio, donde yo pueda medir si realmente es rentable, si realmente me está generando mejoras en los tiempos. Una parte de la misión, donde yo pueda definir, está cumpliéndome los principios cooperativos o no, y en donde tenga un cuadro de mando integral cooperativo, que yo pueda ver eso en conjunto. Y por el lado del alcance, estamos entregando una herramienta que te permite establecer el alcance inicial, luego definir cuáles son los datos que necesitamos para ese alcance inicial y establecer un plan de expansión gradual, para que al final tengamos una matriz en donde podamos definir alcance versus riesgo. Inge, pero digamos que acá tenemos varias cosas y vemos claramente pues que nos entregan acá una herramienta con bastantes beneficios también y justamente acá veo que estás mostrando cuáles son esos beneficios. Ajá. Digamos que lo que vamos a obtener al final es que podemos priorizar el proceso, podemos definir la precisión estadística para el ejercicio de técnica, podemos tener establecido muy claro cuál es el retorno de la inversión del proyecto, podemos incluir todas esas métricas de emisión que necesitamos tener para mantener nuestra esencia cooperativa y finalmente establecemos cuáles son los datos que requerimos. Y en la práctica, Inge, ¿cómo lo usamos? ¿Tienes algún ejemplo Claro que sí. o la herramienta como tal? No sé si la podemos ver también para vamos que... a verla. Aquí creo que la podemos desplegar. Entonces, esta es la herramienta a la cual las personas que tengan acceso a Jacob Lab van a poder usar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, de métricas técnicas. Aquí tenemos algunas iniciativas con inteligencia artificial, por ejemplo, un modelo de predicción de los default o un chatbot de atención al cliente. Entonces tenemos métricas de precisión, de sensibilidad, de especificidad, de todo el tema de retorno de la inversión y vamos a colocarle un peso, un objetivo, lo que alcanza y la herramienta nos ayuda a ir calificando cada una de esas iniciativas, tanto en las métricas técnicas, en las métricas de negocio, en las métricas de misión. Tenemos entonces al final un cuadro de mando integral cooperativo donde establecemos cuál de esas iniciativas sería la más interesante para trabajar. Establecemos también el alcance inicial, si va a tener por tipo de producto, por segmentos asociados, por zona geográfica, las fuentes de datos, el grado de autonomía. Establecemos también cuál va a ser los datos que requerimos, cuál va a ser el modelo de expansión y al final establecemos versus el alcance riesgo, cómo va a ser ese ejercicio. Y finalmente,
la herramienta nos ayuda a decidir cuál es la solución que tiene menos riesgo, sobre dónde debemos evaluar y sobre qué debemos trabajar. Entonces, esta herramienta, pues básicamente lo que hace es que toda esa teoría que tenemos allá en los documentos se vuelve finalmente práctica para que las entidades puedan desarrollar todo el proceso. Buenísimo, Inge. Aquí vemos que está bastante amplio y hay muchos conceptos que veo que nos aportan un montón en la metodología. Bueno, Inge, y aquí hablando como tal del caso integrador. Caso integrador para pues, que nos expliques mejor, dice, la auditoría revela el sesgo oculto, pero ¿a qué nos referimos con ese sesgo oculto? Pues sí, mira, la metodología lo que nos permite, además de llevarnos paso a paso en lo que deberíamos tener en cuenta para construir una herramienta de IA, es poder tener también ejercicios en donde podamos establecer si tengo sesgos, si el algoritmo me está llevando por donde no debo, ¿cierto? Entonces, nosotros en un algoritmo que trabajamos para una institución, nos dimos cuenta, de acuerdo a esas métricas, que el modelo estaba rechazando más a las mujeres que a los hombres. Y entonces empezamos a entender por qué el algoritmo hacía eso. Un algoritmo de inteligencia artificial tiene que poder responder esos ejercicios. Y el algoritmo penalizaba una variable que es la antigüedad laboral. Entonces, la antigüedad laboral discontinua. Entonces, si la persona tenía trabajos de 6 meses o de un año nada más y cambiaba de trabajo cada año, lo penalizaba, ¿cierto? Pero resulta que las mujeres históricamente siempre han tenido un poco más de discontinuidad laboral, ¿cierto? Porque la maternidad, porque hay labores o cuidados, o porque definitivamente así ha venido trabajándose mientras logramos esa paridad de género que se busca. Y entonces, pues, ¿qué se hizo como decisión? Pues lanzar realmente un modelo que fuera más justo, ¿cierto? Entre paridad de hombres y mujeres, no que nos rechazara más a las mujeres, a entender mejor esta variable que se estaba teniendo en cuenta y reentrenar el modelo para que pudiera tener algo mucho más adecuado. Entonces, aquí, para entender mejor, no es que la IA simplemente tome la decisión, sea justa o no, sino que realmente estamos dándole como ese poder para que también nos ayude a evitar que se implementen modelos injustos. Totalmente, totalmente. Entonces, mira, el ejercicio es que después de la utilización de la auditoría de esas variables, se logró una equidad verificada, ¿cierto? Okay. Se seguía manteniendo el ejercicio de que alcanzar el 84%, el 82%, se superó la meta del 84%, se logró que el ROI se mantuviera, ¿cierto? Que más del 60% de las solicitudes se resolvieran sin intervención humana, es decir, que ese score estuviera entre 90 y 100%, como les decía anteriormente, y luego de ahí en adelante pudimos expandir de los $5,000 que se pensaba inicialmente por trabajar, pasarlo hacia agencias rurales que también podrían tener ese tipo de ejercicio. Buenísimo. Bueno, Inge, acá yo veo un slide que me llama mucho la atención, aparte que es bastante gráfico y nos dice la tecnología con pulso humano. Y quiero hacer como esa relevancia porque hoy en día, pues, vemos que varios actores son los que intervienen en todo este mundo digital con la IA, pero pues necesitamos realmente establecer ese objetivo del buen uso de la tecnología. Y acá creo que están haciendo esa relación, pues, justamente con el pulso humano. Totalmente. Hay que combinar adecuadamente al ser humano con la tecnología. Y más esta tecnología de inteligencia artificial, que aparece como muy disruptiva, como muy interesante, aunque no nació hoy, no nació ayer, nació hace 50 años, sino que hasta ahora se está logrando un nivel de madurez importante. Tenemos que lograr que la metodología que estamos desarrollando no frene la innovación, sino que realmente nos dé ese puente entre el ser humano y la tecnología, que mantenga todo el ejercicio de nuestra identidad cooperativa, que nos genere la capacidad prospectiva, que nos permita mantener la gestión y que realmente seamos una empresa cooperativa. Genial. Y aquí en este prototipado tangible, ¿qué tenemos, Inge? Porque estamos hablando de nuestra herramienta, de, bueno, todo el tema teórico práctico, pero aquí nos dice prototipo tangible. Entonces, ¿cuál va a ser ese prototipo tangible que vamos a tener para el futuro? Sí, mira que lo más importante de una metodología como la que estamos proponiendo es que tenga guías prácticas, la estamos viendo. Entonces voy a calificar mi inteligencia artificial, cómo la voy a hacer, cómo voy a medir su efectividad, cómo voy a medir su alcance. Hacemos eso.
Pero eso, pues también se puede quedar escrito en el papel. ¿Qué es lo importante? Pues generar herramientas que nos permitan hacer eso. Y en la metodología entregamos 5 prototipos. La semana pasada vimos un asistente financiero inteligente que potenciado por inteligencia artificial te va recomendando qué hacer en cuestión de tus ahorros, en cuestión de tus metas. Le dijimos tal vez ese día que quería irme a Francia de paseo y que me hiciera como un plan financiero. Me sugirió hacer un ahorro, me sugirió tomar un pedacito de crédito, me sugirió varios elementos para que yo pudiera utilizar los productos de mi entidad cooperativa de una manera supremamente inteligente. Hoy hablamos de Educopía. Este prototipo tiene que ver con que nos diseñen las rutas de conocimiento específico por persona, ¿cierto? Uno de los ejercicios más importantes de las cooperativas es hacer educación cooperativa. Pero muchas veces nos hemos quedado los que más en un portal en donde entramos y hacemos una educación tradicional a través de modelos hasta de e-learning, en donde la gente toma un curso o asiste a unas salas de capacitación o hace este tipo de ejercicios. Hoy en día, con la participación de la inteligencia artificial, podríamos pensar en perfilar a nuestros asociados. O sea, aquí tengo a Ana López, que es directiva, que tiene 48 años y que tiene unos intereses importantes en gobernanza y en inversión. Y dependiendo de eso, el algoritmo de inteligencia artificial analiza y le dice cuál es la ruta que debería seguir. Tenemos unos módulos, obviamente, construidos ya dentro de la organización, pero si es un nuevo asociado, le sugiere una ruta. Si es un asociado ya veterano dentro de la organización, que ya lleva tiempo en la organización, pues le sugiere otra ruta. De tal manera que la persona pueda ingresar por esa ruta que debería adaptarse a sus gustos, a sus necesidades, a lo que quiera. Y que además le genere puntos de experiencia, le genere insignias, rankings, le genere el control. Como esta persona quería, y como lo vemos acá, es una persona interesada en la inversión, pues entonces le ponemos un simulador financiero, ¿cierto? En donde yo pueda simular si invierto en un CDT, si invierto en un ahorro, si hago un ahorro contractual, que podría ser de simulación, pero además de eso, que me lo acredite, ¿cierto? Con una acreditación, con la verificación institucional, con los códigos QR, que lo pueda seguir a las redes sociales, a LinkedIn, a todos esos ejercicios, de tal manera que pueda tener él también una herramienta. Pero como la idea es que esto no sea solamente carreta, entonces vamos a entrar a la plataforma. Entonces aquí está Educovía, ya me logueé, él analiza mi perfil como vieron acá, y entonces él me dice y él me recomienda de acuerdo a mi perfil qué cursos debería tomar. Quiero tomar el curso de que es una cooperativa, la de hábitos de ahorro, la de liderazgo cooperativo, y tengo un consejo del día. Todo esto se genera de manera dinámica, dependiendo de los gustos y necesidades que tenga la persona. Okay, estas insignias que se están generando aquí, el primer módulo, los 10 días, todo eso también tiene que ver con lo que él va cumpliendo dentro de la plataforma, ¿cierto? Y lo que yo simplemente puedo ir creando dentro de mi entidad cooperativa son más cursos, desde que es una cooperativa, los hábitos de ahorro, la inversión inteligente, y voy construyendo cursos. Voy construyendo módulos que cuando llegue y entre un nuevo asociado, lo va a analizar la IA y le va a decir, mire, la ruta que usted debería seguir es, primero, mire, inversión inteligente, después que es una cooperativa, después créditos, bueno, lo que tenga él definido. Entonces estamos personalizándole todo el ejercicio de educación cooperativa a la persona, gracias a la inteligencia artificial. Y finalmente le podemos entregar cosas como estas. Yo quiero tener un simulador en mi, porque además estoy interesado en la parte de inversión, entonces venga, yo quiero invertir 6 millones de pesos. Si lo invierto en una cuenta de ahorros, ¿qué pasaría? Si lo invierto en CDTs, ¿qué pasaría? Si lo invierto en un CDT a 180 días, si lo invierto en un CDT a 360 días. Ah, si la tasa sube, si la tasa baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría y cómo tendría yo mi amortización de mi aplicación? Entonces, yo podría tener esta herramienta que me está permitiendo, además, desde aquí, vender el producto de la cooperativa. Ah, no, es que a mí me interesa, no, yo que lo que quiero es abrir un CDT de 90 días porque veo que a la tasa que me están dando me serviría más y lo voy a dejar por 2 años. Entonces, esto es un ejercicio que además de eso está vendiendo los servicios de la entidad cooperativa de tal manera que yo pueda estar entendiendo a mi asociado y ofreciéndole realmente información valiosa para él.
Adicional, Inge, pues lo que veo es que esta herramienta también nos ayuda como a ir aprendiendo sobre los prototipos de nuestros clientes o bueno, nuestros asociados, los algoritmos que deberíamos implementar, de pronto la estructura de perfil, o sea, veo que hay como también varias sugerencias que también nos ayudan como para caracterizar como tal al asociado y pues que también vayamos como adquiriendo el conocimiento, pero lo que nos dices, adicional a eso, certificarnos como en la herramienta, que también pues es un plus con este tema de usabilidad. Se vuelve supremamente importante eso. Y estamos usando la inteligencia artificial en una área específica, nuestra educación cooperativa. Buenísimo. Bueno, Inge, aquí el motor estratégico, las 5 etapas y las 10 decisiones. Esto lo habíamos mencionado también un poco en la sesión pasada, pero pues a quienes están hoy en día con nosotros en esta sesión y que nos acompañan como tal nuevos, ¿qué significa esto? O sea, ¿cuál es el ciclo como tal de la mejora continua adaptándolo al sector cooperativo? Entonces, estas son las 5 etapas que proponemos. Ya vimos la primera, que es la del proceso cooperativo. Y allí vamos a hacer el mapeo y el análisis del proceso. Hoy estamos terminando ya nuestra segunda etapa, comportamiento inteligente, que básicamente es diseñar estas soluciones con un comportamiento adecuado. Y tiene que ver estas dos etapas con el PHBA de planificar. Luego hablamos del talento, ética y gobernanza, las personas. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué capacidades deben tener? ¿Qué marcos éticos deben tener? Luego viene la cuarta, que es la tecnología de la inteligencia artificial. Vamos a ver allá cuáles son las herramientas. Es que hay herramientas gratuitas, hay herramientas libres, hay herramientas con costo. ¿Qué herramientas son las que vamos a usar? Y aquí dentro del PHBA, pues estamos hablando del hacer. Y finalmente está todo el ejercicio de verificar y actuar, en donde hay que implementar. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se despliega una solución de inteligencia artificial? ¿Cómo se ajusta? ¿Cómo se logra que mantenga la tecnología que escogimos, que tenga la ética que escogimos y el modelo de gobernanza, que realmente se comporte de manera inteligente dentro del proceso cooperativo que seleccionamos? Y todo esto, pues básicamente se apoya en instrumentos como los que acabamos de ver. Entonces hay un documento conceptual de cada una de las etapas. Son más de 120 páginas de un marco teórico práctico. Esas herramientas están disponibles dentro del sitio web de IACOB Lab. Está la guía de etapa que nos dice paso a paso qué debemos seguir. Están los instrumentos de aplicación, que son más de 15 unidades. Hay 5 prototipos funcionales. Tanto las herramientas que estamos viendo acá, que se llaman instrumentos de aplicación, como los prototipos, las personas que tienen IACOB Lab entran con un usuario y una contraseña y van a poder usar esos instrumentos de manera ilimitada. Y finalmente se entrega un cotizador evaluador que se entrega con la última etapa para evaluar los proyectos que hayan surgido. Entonces, por ejemplo, el documento madre. Este documento que básicamente nos va a entregar toda la información de cómo funciona IACOB Lab es este tipo de documento que ustedes están viendo allí. Nos describe cada una de las etapas, trae todo el ejercicio conceptual de la herramienta. También tenemos acá los kits de trabajo, que ya vieron ustedes un poco la herramienta que se utiliza, junto con las guías, perdón acá, junto con las guías, aquí la vemos, aquí por acá tenemos una de las guías. Entonces las guías nos va diciendo paso a paso, por ejemplo, dentro de la matriz que veíamos, dentro de los instrumentos que veíamos, cómo voy a utilizar la matriz de evaluación técnica, cómo voy a usar el tablero de negocio, qué califica, cómo lo califica, qué quiere decir cada uno de los elementos que estamos presentando allá, cómo se identifican las flechas, cómo se crea el plan de expansión gradual, cómo se crea la matriz de decisión y al final lo que les mostramos, el centro de comando, en donde queda integrado todo eso que hemos calificado y donde podemos tomar una decisión relativamente informada. Y también están las plataformas. Las plataformas, por ejemplo, está la plataforma de comportamiento inteligente, se entrega una documentación para que entendamos cómo funciona, qué hace, ¿cierto? Cómo se califica cada una de las variables que estamos colocando allá. Toda esa información va incluida dentro de la herramienta. Y finalmente los prototipos. Como vimos, este es el prototipo de asistente financiero inteligente y ya tenemos también liberado el prototipo de educación. Bueno, Inge, pues acá veo un kit bastante robusto y con información
muy amplia y detallada, pero pues la pregunta que queremos hacer todos, ¿cómo accedemos a este kit? ¿Qué necesitamos para tener este paquete y poder realmente usarlo de forma práctica? Bueno, antes de entrar a cómo lo adquieren, hoy es 19 de mayo, estamos en esa sesión 2, comportamiento inteligente. El próximo 9 de junio vamos a hablar y vamos a lanzar la etapa 3, que es la que hemos denominado talento y gobernanza. ¿Cuáles son las necesidades del talento humano que debe cumplir para que podamos desplegar herramientas de IA en nuestras cooperativas? El 30 de junio iremos a la sesión número 4, que es la tecnología de inteligencia artificial, en donde vamos a establecer muy bien cuáles son las tecnologías que hoy en día, las miraremos, por qué tomar una, por qué tomar la otra, y en la sesión 5, la implementación, el despliegue, y cómo se implementa, cómo se despliega una solución de inteligencia artificial. Ahí en el chat ya ha llegado información que les hemos compartido del sitio web de IACOLAB, de todo eso, en donde ya se pueden inscribir, en donde hay un material gratuito que puedan ya descargar dentro de la plataforma. Y digamos que la plataforma hoy en día, como tal, IACOLAB, todos los documentos conceptuales, las 5 guías, los 15 instrumentos, los 5 prototipos, el cotizador evaluador y el acceso ilimitado a todos los recursos, tiene un precio de 2.499.000 pesos colombianos o $699. Sin embargo, hasta el 31 de mayo, todas las 5 etapas tienen un costo de $299 o 999.000 pesos colombianos. Inge, bueno, y aquí vemos que dice precio de lanzamiento hasta el 31 de mayo, es decir, que hay cupos, hay un límite o quienes estemos hoy accedemos hoy o el 31 o no alcanzamos, bueno, ¿cómo es la metodología para adquirir este descuento? Bueno, ahorita ese es el descuento, ese es el precio. Si se inscriben ahí en el código QR que se ve ahí, hay 100 cupos exclusivos. Okay. Pero esos 100 cupos exclusivos les van a mandar un cupón. Ese cupón tiene un 60% de descuento, es decir, ese valor que estaba acá en 299 va a quedar en $119. O sea, otro descuento adicional para quienes estamos hoy. Okay. Exactamente, para quienes tomen ese QR, simplemente es tomar el QR, creo que hay diligencia en un formulario, y con el formulario les llega a vuelta de correo un cupón. Cuando entran al sitio web de IACOLAB, voy a entrar por acá, ustedes simplemente ingresan ahí y van a obtener el descuento. Entonces aquí está nuestro sitio web de IACOLAB, aquí están los seminarios, así se van a inscribir los seminarios, aquí están para el del 9 de junio, para el del 30 de junio y para el 21 de julio. ¿Listos? Aquí están las herramientas que se involucran y aquí van a tener un kit gratuito, ¿cierto? El kit completo, les decimos 999.000, uno pica allí, lo agregas al carrito y cuando vas a realizar la compra, utilizas el cupón que te va a llegar al correo electrónico acá, mira, aquí donde está. Colocas el cupón y eso te hace que sea mucho más económico el valor. Y esos son 100 cupos y esos 100 cupos son hasta el 31 de mayo. Pero entonces aquí lo podemos adquirir hasta el 31 de mayo, pero el ingreso, el acceso y demás es ilimitado, podemos ingresar de ahí en adelante las veces que queramos, ahí no hay, digamos, un tope para ingresar a la herramienta. No, no hay tope, siempre va a estar disponible, seguimos trabajando en esto, es una cosa que cambia casi que a diario, hoy en día todos los ejercicios de inteligencia artificial están avanzando muy rápido, entonces también en ese momento estamos en la versión 1.67, pero eso quiere decir que hubieron 67 iteraciones, entonces el ejercicio se sigue manteniendo y siempre van a tener el acceso a la plataforma y pues también hay consultoría especializada. Si alguien quiere tener consulta especializada, pues simplemente nos escribe ahí en el chat o toma ahí los datos y con mucho gusto podemos apoyarlos en eso. Súper, bueno, pues a quienes estamos aquí conectados, aquí está el código disponible para que pues tomemos pantallazo, puedan entrar, verificar la información, si tienen dudas, inquietudes, también entonces aprovechemos, Inge, y abramos el foro 5 minuticos, aprovechando como tal que tenemos todavía 8 minutos de espacio, entonces abramos un foro
rápidamente para que quienes tengan dudas acerca tanto de la oferta como del alcance de las métricas, de la herramienta en sí, a nivel general, lo que requieran saber de las etapas. Entonces, acá tenemos disponible este espacio para poder darles mayor alcance. Y vamos dejando ahí el código para que puedan irlo también validando. Bueno, yo voy a ir mirando por acá al interno. Ingeniero John, acá yo tengo una pregunta. Dice, si compramos el IACOP Lab ahora, ¿incluye soporte para implementar la etapa 2 y existe capacitación? Sí, vamos a tener soporte permanente Ujú. durante el proceso. Ok. Simplemente, pues ahí ya van a tener nuestro contacto y pues está el contacto de soporte. Simplemente, pues ya se toma el proceso y pues ahí van a tener siempre soporte sobre la metodología, pues que el interés de esto es que todas las entidades cooperativas de Latinoamérica tengan acceso a la herramienta. Buenísimo. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta. ¿Podemos aplicar la etapa 2 si nuestra cooperativa todavía no tiene datos digitalizados o tiene mala calidad en datos? Sí, 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 sí se puede, pero pues tenemos que hacer algunos ajustes. Entonces, como ustedes vieron, lo que hacemos allá es identificar brechas entre los datos, definimos esa métrica y miramos qué datos hay. Supongamos, tengo todos los auxilios asignados y voy a hacer una IA que me va a ayudar a asignar los auxilios cooperativos. Entonces, pues lo que hacemos, y todos los datos que tengo de auxilios están en papel. Bueno, pues hay que entrar a hacer un proceso de estandarización, de construcción de esa información en digital, de realizar ese proceso y gradualmente vamos a ir llenando los datos para que podamos poco a poco ir teniendo nuestra plataforma, pero vamos construyendo todos los estándares necesarios. Súper. Bueno, Inge, ya estamos a 5 minuticos de finalizar este espacio, así que voy a aprovechar una última pregunta. Aquí nos la envía uno de nuestros integrantes de la sesión y es, ¿cuánto tiempo toma implementar la decisión, que de las decisiones que hablábamos, en una cooperativa mediana? Bueno, lo que hemos documentado un poco es que hemos venido trabajando con pensemos que es una cooperativa mediana, ¿no? Primero que todo. De acuerdo. Cooperativa mediana, pensemos que es una cooperativa de 5.000, 6.000 asociados. Vamos a hablar de eso. Digamos que según la experiencia, aplicar toda la metodología puede estarnos demandando unas 8 semanas, ¿cierto? Tenemos que definir el alcance, tenemos que definir el proceso, el comportamiento inteligente, luego hay que evaluar un poco el talento humano, pero más o menos entre 8 y 10 semanas sería 10 el semanas. tiempo interesante para desarrollar. Gracias, Inge. Y bueno, otra que me hicieron aquí, aprovechemos. ¿Qué efectos tiene la IA en los trabajos de las personas que laboran en el sector cooperativo? Pues no solamente en los trabajos de las personas del sector cooperativo, sino en el trabajo de todo el mundo. Realmente estamos llegando a unos niveles supremamente interesantes de que todo ese trabajo intelectual está siendo tal vez no reemplazado, pero sí apoyado por inteligencia artificial. Entonces, todo ese trabajo intelectual, pensemos en el ejercicio legal, pensemos en el ejercicio de score de crédito, de análisis de crédito, pensemos en el ejercicio de entendimiento de temas complejos, por ejemplo, en términos matemáticos, de programación, ese tipo de cosas, pues está cambiando rotundamente. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto no es pensar que me va a quitar el trabajo, sino que yo tengo que también cambiar mi chip y pensar cómo voy a hacer para que la IA potencie mi trabajo. Es un poco el ejercicio que pasa en la mayoría de industrias, no solamente en la industria cooperativa ni en el sector cooperativo. En la mayoría de industrias está pasando eso. ¿Qué es lo importante? Que nosotros, y como lo decía yo en una charla que estuve hace poco, pues nosotros no tenemos que competir con la IA, tampoco tenemos que rendirnos con la IA, tenemos que aprender a bailar con la IA. Y si bailamos, ser humano con la inteligencia artificial, y hacemos un buen baile, pues juntos seremos exitosos.
De hecho, ahí nos lo mencionaste en ese slide que me llamó la atención de tecnología con pulso humano. Siempre irá mientras tengamos el foco y el objetivo desde el humano para poder hacer buen uso de las herramientas tecnológicas. Totalmente. Bueno, Inge, y a todos los que nos acompañan el día de hoy, el tiempo pues es corto, pero pues aprovechamos al máximo como tal estos espacios. Ingeniero John, muchas gracias por el contenido y esperamos entonces vernos nuevamente el 9 de junio en la siguiente sesión, que sería nuestra etapa 3. Sí, el 9 de junio, pues la idea es abordar este ejercicio y creo que nos implica muchísimo, muchísimo, porque es que ¿quién toma la decisión hoy en día de una IA? ¿La IA? ¿El desarrollador que construyó la IA? ¿Los datos que están alimentando la IA? Y hay un ejercicio ético y de gobernanza. ¿Qué pasa si la IA, por alguna cosa, queda con algún sesgo y lo que hace es aprobarme muchos auxilios o no aprobarme muchos? Aprobarme muchos créditos o no aprobarme muchos, ¿cierto? ¿Y quién es el responsable de eso? Entonces hay un tema de responsabilidad, de la gobernanza de ese día y de todos los ejercicios éticos aplicados a eso. Porque pues si yo voy y saco data de algún lado y la data solo tiene información de personas de un color, seguramente me va a discriminar a las del otro color. Entonces, tengo que entender muy bien eso. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima etapa, 21 de junio, como me dices, como me confirmes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Paula, muchísimas gracias a todo el equipo que nos acompaña en todo este ejercicio tecnológico. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Esperamos tengan un resto de tarde agradable y pues que nos sigan acompañando en estos espacios. Hasta luego. Un gusto para todos estar acá. Adiós.